Caso 1. La desaparición de una madre ejemplar revela un pacto mortal entre amigas en Savannah, Georgia. Bienvenidos a Historia de Crímenes Reales. Savannah siempre había parecido una postal detenida en el tiempo. Calles empedradas, mansiones coloniales cubiertas de enredaderas, plazas con fuentes antiguas y robles centenarios que dejaban caer sobre la ciudad un techo de hojas y musgo español. Las noches olían a jazmín y marismas, y el murmullo del río Savannah acompañaba la rutina de una comunidad que se conocía por nombre, apellido y generación. En medio de ese escenario idílico, la urbanización cerrada Magnolia Oaks se levantaba como el símbolo de una vida perfecta. Jardines cuidados al milímetro, buzones idénticos, risas de niños en las tardes y reuniones de barbacoa los fines de semana. Las casas parecían copiadas de una revista de decoración sureña. Tras sus puertas pintadas a mano, se escondían matrimonios estables, carreras prometedoras y familias sin problemas. O al menos, eso creían todos. El 12 de mayo, a las 6:45 de la mañana, la rutina se quebró. El 911 recibió una llamada entrecortada cargada de pánico. Era Thomas Reed, un abogado de renombre en Savannah. Su voz, normalmente firme, ahora temblaba. Mi esposa no está. La cama está vacía, la puerta trasera abierta. Hizo una pausa. Hay sangre en la cocina. En cuestión de minutos, las patrullas del condado de Chatham se alinearon frente a la elegante casa de los Reed. Las sirenas, chocando contra la calma habitual del vecindario, despertaron a los residentes que se asomaban, incrédulos, desde detrás de las cortinas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensaron al mismo tiempo. Algo terrible había sucedido en Magnolia Oaks. Amelia Reed tenía 36 años. Era el tipo de mujer que parecía tenerlo todo. Madre de 2 niños pequeños, esposa de un abogado exitoso, voluntaria activa en la iglesia local y en la asociación de padres del colegio. Su sonrisa estaba en todas las fotos de los eventos comunitarios, organizando rifas benéficas, coordinando ventas de repostería, decorando el gimnasio para el baile de primavera. Nacida en Macon, Georgia, en una familia humilde, Amelia había aprendido desde joven que nada se obtenía sin esfuerzo. Su madre trabajaba en 2 empleos, su padre apenas aparecía. Ella fue la primera de su familia en ir a la universidad. Estudió educación infantil y soñaba con ser maestra, pero su vida tomó otro rumbo cuando conoció a Thomas en un evento universitario. Él, estudiante de Derecho, era todo lo que ella creía necesitar: estabilidad, ambición, un futuro claro. Se casaron jóvenes. Después de mudarse a Savannah, la vida de Amelia se reconfiguró. Sus sueños profesionales se guardaron en una caja, reemplazados por pañales, loncheras, clases de ballet y cenas perfectas. Amaba a sus hijos con devoción, pero en las largas noches en vela, a veces miraba por la ventana y se preguntaba en silencio qué habría sido de ella si hubiera elegido otro camino. A pesar de ello, nadie en Magnolia Oaks vio alguna vez una grieta en su fachada. Para el vecindario, Amelia era la madre ejemplar, la amiga leal, la esposa intachable. Y por eso, cuando desapareció, nadie quiso creer lo que las manchas en el piso de su cocina ya estaban gritando. La escena en la casa de los Reed era una mezcla inquietante de orden y violencia. La detective a cargo, Sophia Bennett, una mujer de 40 y pocos años, mirada clara e implacable, cruzó el umbral con la experiencia de quien había visto demasiadas veces lo peor de la naturaleza humana. A primera vista, todo parecía en su sitio. La sala de estar impecable, los juguetes recogidos, las mochilas escolares colgadas en su lugar, sin signos de robo, sin cajones revueltos, sin ventanas rotas. Sin embargo, al llegar a la cocina, la perfección se rompía. Junto a la isla central de mármol blanco, había un charco de sangre seca de un tono oscuro, expandido como una mancha que no pertenecía a ese lugar. Restos de gotas salpicaban el costado de un mueble, y en uno de los gabinetes inferiores se veía una leve marca, como si algo o alguien hubiera sido golpeado contra él. No había cuerpo. Sobre la encimera, un cuchillo de chef descansaba dentro del fregadero, enjuagado a medias. A simple vista parecía limpio,
pero un leve rastro rojizo permanecía cerca del mango. Un paño de cocina, húmedo y arrugado, estaba tirado en el suelo, como si alguien hubiera intentado borrar deprisa lo imposible de borrar por completo. La puerta trasera estaba entornada, no había signos de forzamiento. Las huellas en la terraza se mezclaban con las marcas de barro seco de días anteriores. Ninguna pisada reciente claramente distinguible. Los niños de Amelia dormían aún cuando Thomas, según su versión, se despertó y descubrió que su esposa no estaba en la cama. Él aseguraba que la noche anterior había sido una más. Cena en familia, televisión, revisar unos correos, apagar las luces alrededor de las 11. Pero la sangre en la cocina contaba una historia distinta. Las pruebas confirmaron que la sangre pertenecía a Amelia. La cantidad encontrada indicaba una hemorragia grave, probablemente mortal. Para Sofía, aquello ya no era una simple desaparición. Estaban ante un probable homicidio sin cuerpo. El vecindario se convirtió en una colmena de rumores. Las madres que antes comentaban recetas y tareas escolares, ahora susurraban teorías en voz baja. Los grupos de WhatsApp hervían de mensajes llenos de miedo y curiosidad morbosa. Mientras los agentes peinaban el perímetro y revisaban cámaras de seguridad, la detective Bennett comenzó por lo básico. El círculo más cercano, el esposo, los amigos íntimos. Quien conociera lo suficiente de Amelia como para entrar a su casa sin forzar la puerta. Quien supiera en qué momento del día nadie escucharía sus gritos. Thomas Reed fue el primero en ser interrogado. Era un hombre de 39 años, trajeado incluso en medio de la tragedia, aunque la corbata ligeramente torcida y los ojos rojos delataban una noche sin dormir. Su carrera en derecho penal le había dado un lenguaje preciso. Sus respuestas eran ordenadas, estructuradas, casi ensayadas. Contó que había trabajado hasta tarde en el despacho esa semana, que el matrimonio pasaba por una etapa tensa, pero nada fuera de lo común. Discusiones sobre dinero, la carga doméstica, el tiempo que él pasaba fuera de casa. Nada que, según él, justificara pensar en algo tan extremo como una fuga o un acto de violencia. Su coartada para la noche de la desaparición era simple. Dijo que se había ido a dormir con Amelia alrededor de las 11 y que no se había despertado hasta que su alarma sonó a las 6:30, que al girar hacia el otro lado de la cama descubrió su ausencia, que al bajar encontró la escena y llamó al 911. Pero los análisis forenses contradecían una parte crucial de su relato. La sangre en la cocina mostraba signos claros de haber sido parcialmente limpiada. No se trataba de una escena fresca, descubierta de inmediato. Las marcas indicaban que, después del derramamiento principal, alguien había intentado borrar el rastro con un paño húmedo, moviéndolo en círculos torpes, dejando zonas diluidas y otras, donde la sangre se había incrustado más en las vetas del mármol. Los expertos estimaron que la agresión había ocurrido entre la 1 y las 3 de la mañana, lo que significaba que alguien estaba despierto y que alguien había tenido tiempo para actuar antes de marcar el número de emergencias. Thomas insistía en su inocencia. Reconoció que el matrimonio no estaba en su mejor momento, pero negó cualquier tipo de abuso. Negó haber tocado el cuchillo. Negó haber limpiado la sangre. Negó haber mentido. Las cámaras de seguridad de la urbanización mostraban la entrada y salida de vehículos. El registro reveló que el coche de Thomas no se movió en toda la noche. Ningún vehículo extraño entró o salió entre las 11 y las 5. Nada parecía indicar una visita externa. Mientras tanto, otro nombre comenzó a surgir en los susurros de Magnolia Oaks: Claire Donovan. Claire era para muchos la otra mitad de Amelia en la vida social del vecindario. Tenía 35 años, una presencia magnética y una risa fácil que se escuchaba en cada reunión. Madre de un niño de la misma edad que el hijo mayor de Amelia, se habían conocido en la escuela infantil, compartiendo turnos como voluntarias y cafés apresurados. Con el tiempo, su relación se convirtió en algo más que una amistad de conveniencia. Eran inseparables, vacaciones juntas, entrenamientos en el mismo gimnasio, mañanas de yoga, tardes de vino blanco en la terraza hablando hasta que anochecía. Pero a puerta cerrada, su vínculo había cruzado una línea mucho más compleja. El teléfono de Amelia, aunque apagado desde la madrugada, ofreció un mapa claro de sus últimas horas.
Los últimos mensajes enviados justo antes de la medianoche eran para Claire. No aguanto más así. Tiene que decidirse. Si no lo hace, lo haré yo. Cuando Claire se sentó frente a la detective, su imagen de mujer siempre impecable se veía ligeramente descompuesta. Ojeras profundas, manos temblorosas, aunque su voz intentaba conservar una calma aparente. Contó una historia que nadie en Magnolia Oaks habría imaginado. Amelia y ella no solo eran amigas. Desde hacía más de un año mantenían una relación íntima, oculta bajo capas de sonrisas, brunches y reuniones familiares. Un romance clandestino, nacido de la soledad compartida y de la necesidad de sentirse vistas. En las semanas previas a la desaparición, todo se había intensificado. Según Claire, Amelia le había confesado que estaba preparada para contarle la verdad a Thomas. Quería separarse, rehacer su vida, asumir las consecuencias. No soportaba más la doble vida. Thomas, por su parte, desconocía oficialmente la verdadera naturaleza de la cercanía entre su esposa y su vecina. Cuando la detective Bennett le preguntó a Claire dónde había estado la noche del 11, ella afirmó que había dormido sola en su casa. Su marido, Eric, estaba de viaje en Atlanta. Su hijo, con los abuelos. No había testigos directos. Las cámaras de la urbanización mostraban que el coche de Claire no se movió de la entrada en toda la noche. Las luces de su vivienda se apagaron a las 10:30 y no se encendieron hasta el amanecer. Su coartada, aunque débil, parecía al menos no ser desmentida por la tecnología. Aún así, la cercanía emocional con la víctima y los mensajes cruzados la convirtieron en sospechosa inevitable. La historia dio un giro cuando el nombre de Eric Donovan, el marido de Claire, apareció en un lugar inesperado: los registros de una compañía de alquiler de vehículos. 3 semanas después de la desaparición, un pescador encontró una bolsa de basura industrial enganchada en una rama sumergida del río Savannah. Dentro, los restos en avanzado estado de descomposición de un cuerpo femenino, envuelto en sábanas blancas, y una manta con el nombre del hijo de Amelia bordado. El informe forense fue concluyente. El ADN confirmó que era Amelia. No tenía heridas de arma blanca ni de bala. La causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo, compatible con un golpe contra la esquina de la isla de mármol de la cocina. No había agua en sus pulmones. Fue arrojada al río ya muerta. En el lavavajillas se encontró un vaso con restos de vino blanco y trazas de Zolpidem, un sedante recetado para el insomnio. En el botiquín del baño, un frasco de Zolpidem a nombre de Thomas Reed. Sin embargo, en el estómago de Amelia apenas se detectaron cantidades mínimas. Si alguien había intentado drogarla, el efecto no llegó a completarse. La reconstrucción temporal fue implacable. Y entonces apareció el SUV negro. Una de las cámaras internas de Magnolia Oaks captó a las 2:05 de la madrugada un vehículo ajeno a los residentes habituales. La matrícula llevó a un contrato de alquiler a nombre de una empresa tapadera. El firmante era claro: Eric Donovan. Los registros telefónicos lo situaban cerca de Savannah esa noche, a pesar de su supuesto viaje de trabajo. Un breve retorno fantasma, una aparición y desaparición en la madrugada. Confrontado con la evidencia, Eric cambió de versión. Pasó de negarlo todo a presentarse como testigo de un accidente que se les fue de las manos. Según su relato, semanas antes había descubierto la relación entre su esposa y Amelia. Leyó mensajes, vio una foto, supo más de lo que quería saber. No enfrentó a Claire de inmediato. Observó. Y en ese silencio, su rabia creció. Cuando por fin habló con ella, la conversación fue una tormenta. Claire admitió, prometió terminar, juró que todo había sido un error. Eric no le creyó del todo. Aquella noche pactaron que él volvería a Savannah en secreto. Claire le dijo que Amelia estaba dispuesta a hablar, que si acudía, podrían resolverlo. La reconstrucción de lo que pasó en la cocina, a partir de pruebas físicas y sus confesiones fragmentadas, fue breve y mortal. Amelia se sobresaltó al ver a Eric en su cocina a esas horas. Hubo reproches, acusaciones, temor a que todo estallara. Claire llegó poco después, intentó mediar. La tensión subió. Amelia, agotada de mentiras, habría dicho que estaba preparada para contarlo todo.
a Thomas, a quien hiciera falta. Para Eric, aquello significaba que su papel como marido engañado, el ridículo social, la caída de su reputación eran inminentes. En un arrebato, la sujetó. Ella se zafó, retrocedió, tropezó con la alfombra. Su cabeza golpeó con violencia la esquina del mármol. Un solo impacto. Suficiente. La sangre comenzó a extenderse. Amelia perdió la conciencia. Tal vez aún había tiempo de salvarla. Nadie lo intentó. Lo que siguió fue frío cálculo. Eric paralizado. Claire en shock, tomando el paño, limpiando a medias. Entre ambos envolvieron el cuerpo con lo que encontraron. Eric cargó con Amelia, la metió en el maletero del SUV alquilado y condujo hasta el río. La oscuridad se tragó el resto. La mañana siguiente, Thomas, ajeno a esa secuencia, encontró solo sangre seca y una cama vacía. El juicio fue devastador. El fiscal presentó el itinerario manipulado de Eric, el contrato de alquiler, los registros de telefonía y las cámaras de la urbanización. Las mentiras iniciales de ambos, las manchas de sangre, la omisión de socorro y el escondite del cuerpo. Eric Donovan fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas. Su alegato de muerte accidental no le evitó una larga condena, décadas en prisión. Claire Donovan fue condenada por encubrimiento agravado y obstrucción a la justicia. Su cooperación tardía y la falta de evidencia de que hubiera dado el golpe mortal le valieron una pena menor, pero aún así, largos años entre rejas. Magnolia Oaks nunca volvió a ser la misma. Las persianas de la casa de los Reed permanecen bajas. Los niños de Amelia viven ahora con sus abuelos en Macon. Sus bicicletas se oxidan apoyadas contra una pared. En Savannah, las mansiones siguen brillando y los turistas pasean por las plazas. Pero quienes vivieron la historia desde dentro supieron que, desde aquel 12 de mayo, nada es igual. Porque a veces, detrás de las fachadas más cuidadas, los secretos no solo destruyen reputaciones, también matan. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale a like y activa la campanita. Caso 2. El guardián del faro. Un romance oculto y una muerte en la niebla de Irlanda. En la costa rocosa del condado de Clare, Irlanda, donde el Atlántico golpea con furia los acantilados y el viento parece llevarse consigo los secretos de siglos, se alza el faro de Kilbrin. Una torre blanca y solitaria, vigilante eterno de una zona traicionera para los barcos, pero también testigo silencioso de vidas que se desarrollan lejos de las miradas del mundo. Durante casi 20 años, Aidan O'Rourke fue el guardián del faro, un hombre reservado, de manos ásperas y mirada melancólica, conocido en el cercano pueblo de Doolin como un trabajador fiable y un solitario incorregible. Vivía en la pequeña casa adosada al faro, acompañado únicamente por el sonido constante de las olas y el ulular del viento. Nacido en una familia de pescadores, Aidan siempre había sentido más afinidad por la luz del faro que por la cubierta de un barco. Mientras sus hermanos aprendían a lanzar redes, él se refugiaba en la torre, fascinado por el mecanismo que guiaba a los barcos en la noche. Con el tiempo, consiguió el puesto oficial de guardián. Allí, encontró una paz que en el pueblo nunca tuvo, pero, como iba a descubrir la comunidad, su soledad no era tan absoluta como todos creían. La mañana del 3 de noviembre, una niebla densa cubría los acantilados de Clare. Un pescador que navegaba cerca de Kilbrin notó algo extraño. La luz del faro no había girado en toda la noche. Para alguien ajeno, podía parecer una simple avería. Para los marineros, era una amenaza mortal. Al atracar, informó de inmediato a la guardia costera. 2 agentes fueron enviados a verificar. Al llegar, notaron que la puerta de la casa estaba entornada. Llamaron a Aidan. Nadie respondió. Dentro, la estufa se había apagado horas antes. El té en la mesa estaba frío. Una silla caída y una taza rota eran los únicos signos de desorden. Subieron la escalera que conducía a la base del faro. Allí, en el suelo de piedra, hallaron el cuerpo de Aidan O'Rourke, tumbado boca abajo, con la cabeza en un ángulo imposible. Un hilo seco de sangre corría desde su nariz. A simple vista parecía que había resbalado en las escaleras metálicas que llevaban al mecanismo de la linterna y se había roto el cuello.
Un trágico accidente, pensó más de uno. Pero la autopsia contó otra historia. El cuello roto era real. Sí, pero no era compatible con una simple caída. La presión en ciertas vértebras sugería una torsión violenta, como si alguien hubiera girado su cabeza bruscamente desde atrás. En su muñeca derecha había marcas enrojecidas, como si hubiese sido sujetado con fuerza. No había heridas abiertas, no había arma a la vista, solo un indicio silencioso, la sospecha de que no estaba solo cuando murió. La Garda, policía irlandesa, abrió una investigación por homicidio. El inspector asignado al caso, Declan Byrne, conocía bien la zona. Había crecido a pocos kilómetros de allí. Sabía que, en comunidades pequeñas, los secretos circulaban disfrazados de rumores inocentes. Empezó por lo evidente. ¿Quién visitaba realmente al solitario guardián del faro? Los registros de acceso eran mínimos. El suministro de alimentos se hacía cada 2 semanas desde el pueblo. Los repartidores dejaban las cajas en la entrada. Aidan firmaba el recibo. Intercambiaba unas palabras y desaparecía de nuevo en su mundo. Pero entre esos nombres frecuentes, uno empezó a repetirse más de la cuenta: Siobhan Kelleher. Maestra de 32 años, Siobhan era una figura querida en Doolin. Daba clases de literatura en la escuela local, dirigía el coro parroquial y cantaba baladas tradicionales en el pub los sábados por la noche. Muchos la veían como la promesa del pueblo, inteligente, carismática, con un futuro brillante. Estaba comprometida con Liam Walsh, dueño de una pequeña flota de barcos turísticos. La pareja era, a ojos del pueblo, el retrato del amor joven, pero los registros de señal de su teléfono contaban otra historia. En los 6 meses previos a la muerte de Aidan, el móvil de Siobhan había sido localizado en las inmediaciones del faro en al menos 15 ocasiones, casi siempre de noche. Nunca había hablado de ello. Nunca había mencionado a Aidan en público. Nunca se la había visto acercarse al camino que llevaba a Kilbrin. Cuando el inspector Byrne le preguntó al respecto, su rostro, por un instante, perdió toda su serenidad habitual. Al principio intentó justificarlo. Dijo que le gustaba caminar sola por los acantilados, que a veces iba más lejos de lo normal, que quizá la señal la situaba cerca del faro, aunque ella no hubiera llegado hasta allí. Pero las fechas coincidían con noches en que ni el coro ni la escuela tenían actividad. Coincidían con días en que Liam estaba llevando turistas a las Islas Arran o más allá. La verdad no tardó en salir. Siobhan y Aidan tenían una relación. Había comenzado con intercambios breves cuando ella llevaba material escolar al faro para los hijos de un antiguo guardián. Se cruzaron un par de veces en el camino. Hablaron del clima, del mar, de libros. Aidan, tras años de silencio, encontró en ella algo que no se atrevía a nombrar. Siobhan, asfixiada por la expectativa de casarse, tener hijos y repetir el guión de todas las mujeres de su familia, vio en él un escape, alguien que no esperaba nada de ella más allá de su presencia. Comenzaron a verse a escondidas, siempre de noche. Ella dejaba el coche lejos y caminaba el resto, guiada por la luz del faro. La culpa la devoraba. Sabía que traicionaba a Liam, que el pueblo la crucificaría si lo descubrían. Aidan, por su parte, se debatía entre la felicidad y el remordimiento de sentirse el ladrón de un futuro que no le pertenecía. Según los mensajes encontrados en su teléfono, en las semanas previas a la muerte del guardián, las cosas se habían tensado. Aidan quería que Siobhan dejara a Liam, quería que eligiera. Ella dudaba. Amaba a Aidan, o al menos eso creyó, pero también temía perder su lugar en la comunidad, su familia, su reputación. En uno de los últimos mensajes, Aidan escribió: «No puedo seguir siendo tu sombra en la niebla». La noche de su muerte, el registro del teléfono de Siobhan mostró algo inquietante. Estaba en las cercanías del faro entre las 22:30 y las 00:15. Luego su móvil se movió de vuelta hacia el pueblo. Cuando Byrne le preguntó qué había pasado allí, su respuesta fue entrecortada. Dijo que esa noche había ido a cortar definitivamente con Aidan, que estaba decidida a terminar la relación, que no podía casarse con Liam llevando aquel secreto encima.
Según ella, la conversación en la casa del faro fue tensa pero no violenta. Aidan se mostró herido. La acusó de cobarde, de volver a un hombre al que no amaba realmente. Ella lloró. Él se alejó hacia las escaleras del faro. Dijo que prefería estar con su luz a seguir escuchándola justificarse. Siobhan, entre lágrimas, se fue. Esa era su versión. Pero el cuerpo en el suelo de piedra, la marca en la muñeca, el cuello torcido con la precisión de una torsión, no encajaban con un simple resbalón posterior a una discusión. Había otra figura en esa historia, alguien que hasta entonces se había mantenido en un discreto segundo plano. Liam Walsh. Liam, prometido de Siobhan, era conocido por su carácter jovial y su paciencia casi infinita con los turistas, ebrios que se mareaban en sus barcos. Pero quienes lo conocían de cerca sabían también que bajo esa calma había un orgullo férreo, especialmente en lo referente a su familia y su reputación. Durante días, aseguró no saber nada de la relación entre su prometida y el guardián del faro. Dijo que Aidan para él no era más que una sombra a lo lejos, un punto blanco en los acantilados. Una cámara de seguridad de una gasolinera a las afueras del pueblo demostró lo contrario. La noche anterior a la muerte de Aidan, Liam fue captado llenando el depósito de su coche a una hora, en que habitualmente ya estaba en casa. La mañana del supuesto accidente, un vecino recordó haber visto su vehículo aparcado en un camino secundario, que casualmente conducía hacia los acantilados de Kilbreen. Horarios que no coincidían con la ruta habitual de sus tours. El golpe final para su coartada llegó cuando se revisaron los historiales de ubicación de su teléfono móvil. Durante casi 3 semanas había activado un modo de máxima privacidad, evitando dejar rastros de GPS, pero la noche del supuesto accidente olvidó desactivarlo por completo. Durante una ventana de 20 minutos, entre las 23:50 y las 00:10, su teléfono se conectó brevemente a una antena cercana al faro. Cuando fue confrontado, Liam primero lo negó. Luego dijo que había salido a despejar la mente, que le gustaba mirar el mar de noche, que no había visto a nadie, que no entró a la casa. Pero la presión, la mirada clavada de Byrne, las contradicciones comenzaron a desmoronar su relato. Al final, la verdad que emergió fue más amarga de lo que esperaban. Liam había sospechado durante meses. Las ausencias de Siobhan, las evasivas, la sensación de que cuando hablaban de boda, ella estaba en otra parte. Un mensaje visto de refilón, un nombre que no encajaba, un silencio en la noche. La tarde antes de la muerte de Aidan, según admitió, siguió a Siobhan en secreto. La vio tomar el camino hacia los acantilados. No pudo llegar hasta el faro, pero comprendió lo suficiente. Esa noche, esperó a que el pueblo durmiera. Condujo hasta el camino secundario, apagó el motor y caminó a oscuras, guiado por la tenue luz intermitente de Kilbreen. Lo que encontró en la casa, según su propia confesión, fue el final de una discusión. Siobhan, alterada, saliendo. Aidan de espaldas, subiendo las escaleras hacia la base del faro. Ella casi chocó con él en la puerta. No lo vio. Él se escondió en la penumbra. Cuando ella se alejó corriendo, Liam entró. Aidan se giró al oír pasos. La sorpresa en sus ojos fue inmediata. Hubo un silencio denso, un intercambio de palabras que ninguno de los dos quiso repetir palabra por palabra ante la policía. Orgullo herido, humillación, celos, rabia acumulada. No hubo golpes, no hubo cuchillos. Hubo un gesto brusco, un forcejeo breve cerca de las escaleras. Liam empujó, agarró a Aidan por detrás, quizá para sujetarlo, quizá para sacudirlo. La torsión fue demasiado fuerte. El cuerpo se desplomó. El crujido en el cuello fue inconfundible. Aidan murió casi al instante. Liam entró en pánico. No llamó a nadie. No intentó ayudar. Dejó el cuerpo allí. Bajó las escaleras tambaleándose. Salió a la noche fría y caminó hasta su coche. Intentó convencerse de que nadie lo sabría, de que lo tomarían por un accidente, de que de algún modo el mar y el tiempo borrarían lo que había hecho. No contó con la precisión implacable de la medicina forense.
ni con la obstinación de un inspector que conocía demasiado bien cómo funcionan los orgullos heridos en pueblos pequeños. En el juicio, el relato completo salió a la luz. Siobhan tuvo que escuchar, frente a todo el condado, cómo se desmenuzaba su vida íntima, sus visitas nocturnas, sus dudas, su intento tardío de poner fin a la relación. Terminó declarando como testigo, no como acusada. El tribunal consideró que su salida del faro antes del enfrentamiento y la falta de pruebas de que hubiera participado físicamente en la muerte de Aidan la dejaban fuera de la responsabilidad penal directa. Liam Walsh fue condenado por homicidio, no por asesinato premeditado, pero la sentencia fue lo bastante larga como para robarle los años en que pensaba estar casado, con hijos, llevando turistas por la costa y cantando baladas en el pub. El faro de Kilbrin volvió a encenderse, esta vez controlado a distancia. La casa del guardián quedó vacía, nadie más quiso vivir allí. En Doolin, las canciones tradicionales siguieron sonando por las noches, pero de vez en cuando la niebla se aferra a los acantilados y la luz del faro parpadea contra la bruma, alguien baja la voz al mencionar el nombre de Aidan O'Rourke, porque todos aprendieron algo que preferirían haber ignorado, incluso en los lugares más remotos, donde la soledad parece absoluta. Las pasiones humanas pueden cruzar cualquier distancia, y cuando lo hacen, a veces la niebla no solo oculta el mar, también oculta la culpa. Caso 3. El pianista Sin, rostro, celos, éxito y una muerte macabra en Buenos Aires. Buenos Aires, invierno. La humedad del Río de la Plata se pegaba a las calles y el frío se colaba entre los edificios antiguos del centro. En el barrio de San Telmo, entre cafés históricos y anticuarios, el Teatro Solís brillaba como una joya dorada sobre la piedra gris. Esa noche, una multitud elegante se apiñaba frente a la entrada. Abrigos largos, vestidos de gala, perfumes caros. El motivo, el concierto más esperado de la temporada. El regreso triunfal del pianista argentino más prometedor de su generación, Ignacio Belmonte. Ignacio tenía 29 años y una carrera meteórica. Desde niño, su talento para el piano había sido evidente. Hijo de una maestra de música y de un taxista, creció en un pequeño departamento del barrio de Almagro, donde el piano vertical ocupaba más espacio que el sofá. Mientras otros chicos jugaban en la vereda, él pasaba horas frente a las teclas, convirtiendo ejercicios en melodías en interpretaciones que dejaban boquiabierto a cualquiera que lo escuchara. Con esfuerzo, becas y una disciplina feroz, llegó a estudiar en Europa, ganó concursos internacionales y finalmente volvió a Argentina convertido en estrella. La crítica lo adoraba, el público lo veneraba, su rostro estaba en carteles, entrevistas y anuncios de temporada, pero no todos celebraban su éxito. Esa noche en el Solís, el concierto nunca llegó a empezar. A las 20:45, 15 minutos antes de la hora programada, la directora del teatro, preocupada por la ausencia del pianista en camerinos, envió a un asistente a buscarlo al salón de ensayo, una sala pequeña y aislada donde Ignacio acostumbraba a calentar antes de salir al escenario. La puerta estaba cerrada por dentro. La asistente golpeó, sin respuesta. Llamaron a mantenimiento. Forzaron la cerradura. Lo que encontraron adentro parecía sacado de una escena de pesadilla. El piano de Cola Steinway brillaba bajo la tenue luz del farol central. Las partituras, perfectamente ordenadas, descansaban en el atril. El banquillo, ligeramente desplazado hacia atrás. En el suelo, a un costado del instrumento, yacía el cuerpo de Ignacio. Llevaba puesta su camisa blanca de concierto, ahora manchada de rojo. Su mano derecha aún estaba extendida, como si hubiera intentado aferrarse al banco al caer. Pero lo más perturbador no era la sangre en el torso, ni el ángulo antinatural del cuello. Era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Alguien había colocado sobre su cara una máscara de yeso blanco, del tipo que se usa en esculturas y moldes de teatro. La máscara estaba pegada a su piel con una fuerza brutal, hundida contra sus rasgos. En la superficie, escrita con un marcador negro, una sola palabra: impostor. La autopsia reveló que Ignacio había sido primero sedado con una sustancia de acción rápida y luego asfixiado.
La máscara no era solo un símbolo macabro, había sido el instrumento de su muerte. No había signos de lucha prolongada. La sala no estaba revuelta, ninguna puerta forzada. La ventana alta permanecía cerrada desde dentro. Quien hubiera matado a Ignacio lo conocía, y él, al menos al principio, no temió abrirle. El caso cayó en manos del comisario Alejandro Rivas, un investigador cuya paciencia y capacidad para leer silencios lo habían convertido en una leyenda en la policía de la ciudad. Rivas sabía que, cuando el crimen parece un mensaje, el asesino no solo mata un cuerpo, intenta destruir una identidad. Empezó por el círculo más cercano. En primer lugar estaba Lucía Ferrer, violinista, compañera de escenario de Ignacio en varios conciertos, y según los rumores, mucho más que una colega. Lucía, de 27 años, era tan talentosa como él. Había crecido en una familia de músicos de cámara. Había estudiado en los mismos conservatorios y compartido los mismos escenarios. Durante años se habló de ellos como del dúo perfecto. En entrevistas, la química era evidente. En el escenario, aún más. Pero lo que muchos no sabían era que, detrás de esa armonía, se escondía un amor desequilibrado. Lucía estaba enamorada de Ignacio desde la adolescencia. Lo había seguido, apoyado, admirado. Para ella, él era el centro de su universo. Para él, ella fue, durante mucho tiempo, su mejor amiga, su confidente, su cable a tierra, hasta que apareció alguien más. Meses antes del concierto en el Solís, Ignacio había empezado una relación con una pianista española, Marina Horta, a quien conoció durante una gira en Madrid. Marina era brillante, carismática, segura de sí misma. Y sobre todo, no lo conocía desde niño. Lo miraba como el artista consagrado que ya era, no como el chico de barrio que alguna vez fue. Cuando la noticia llegó a oídos de Lucía, algo se quebró. En su teléfono, la policía encontró mensajes nunca enviados, borradores furiosos, frases como «Te olvidaste de quién estaba con vos cuando nadie te conocía» o «Vos no serías nadie sin mí». Sin embargo, en sus conversaciones reales, Lucía jamás lo confrontó abiertamente. Siguió tocando a su lado, pero la distancia se volvió palpable. La noche del crimen estaba programada para tocar con él, pero nunca llegó al teatro. Afirmó que había sufrido una crisis de ansiedad momentos antes de salir de casa. Dijo que llamó a producción para avisar que no podría presentarse. Efectivamente, el registro del teatro mostraba una llamada de su número, pero la hora era ambigua. 20:52, 7 minutos después de que se encontrara el cuerpo de Ignacio. Lucía insistía en que había llamado antes, que el reloj de la centralita debía estar mal. Su coartada era frágil. Estaba sola en su departamento. No había testigos. Aún así, había algo que jugaba a su favor: las cámaras del teatro. Las grabaciones mostraron que entre las 19:30 y las 20:30, solo 3 personas habían entrado al edificio por la puerta de artistas: Ignacio, la directora y un técnico de sonido. Nadie más. ¿Había podido entrar alguien por una puerta secundaria? ¿Alguien con llave? Pronto surgió otro nombre: Esteban Corbalán. Corbalán era un pianista de 42 años, profesor en un conservatorio importante y durante años el mayor talento joven del país, hasta que Ignacio apareció. Antes de la irrupción de Belmonte, Esteban era el favorito de la crítica, el niño prodigio que creció y mantuvo el nivel. Luego, poco a poco, su nombre comenzó a ser desplazado de los titulares. Las orquestas importantes preferían a Ignacio. Las giras internacionales también. Los patrocinadores, lo mismo. En entrevistas, Esteban hablaba con aparente serenidad del relevo generacional. Pero entre colegas, su resentimiento era notorio. Había criticado más de una vez la interpretación de Ignacio, tildándola de espectacular, pero vacía. Lo más inquietante era otra cosa. Años atrás, había sido maestro de Ignacio durante un breve periodo. Lo había tenido como alumno. Había sido quien, en teoría, debía guiarlo. En su departamento, la policía encontró algo perturbador: un busto de yeso con forma de rostro humano, usado para estudios de luz y sombra.
y en un rincón del taller moldes de máscaras blancas muy similares a la que se encontró sobre la cara de Ignacio. Cuando le preguntaron al respecto, Corbalán sonrió, una sonrisa extraña. Dijo que era normal, que su pareja actual, escultora, trabajaba con moldes, pero no había pareja en la casa. No había herramientas de escultura recientes. El yeso, según el peritaje, había sido usado hacía menos de una semana. Esteban afirmaba que la noche del crimen estuvo dando una clase particular en Palermo. Su alumna, sin embargo, dijo que ese día había cancelado. Su móvil, curiosamente, había estado apagado entre las 19 y las 22:00. Rivas empezó a verlo como un sospechoso natural, y entonces apareció alguien más en el tablero, alguien que al principio parecía incidental. Tomás Galeano, afinador de pianos. Tomás era un hombre de 55 años, silencioso, casi invisible. Llevaba 30 años recorriendo teatros, estudios y salones privados, afinando instrumentos para otros. Su nombre no aparecía en carteles ni en programas de mano, pero sin él, la música no sonaba como debía. Esa mañana, había estado en el Solís ajustando el Steinway de Ignacio. Firmó la hoja de servicio y se fue. O al menos, eso decía el registro. Una revisión detallada de las cámaras internas del teatro mostró algo inquietante. A las 19:05, una figura con uniforme de mantenimiento entraba por la puerta de servicio lateral. El rostro no era del todo visible, pero el cuerpo y la forma de caminar eran similares a las de Tomás. Sin embargo, los de mantenimiento aseguraron que ese día ninguno de ellos había ingresado a esa hora. La ropa azul y la gorra podían ser de cualquiera. El pasillo por el que esa figura avanzó llevaba directamente al área de camerinos y al salón de ensayo donde Ignacio fue encontrado. Tomás, al ser interrogado nuevamente, negó haber estado allí por la tarde. Dijo que su trabajo había terminado a las 11:30, que luego se había ido a su casa, al conurbano, y no había regresado a la ciudad. Su tarjeta SUBE mostraba efectivamente un viaje en tren cerca del mediodía, pero no había registros de su regreso. Podría haber vuelto en auto, en moto, en taxi. No había forma inmediata de demostrarlo. Su motivación, al principio, era un misterio, hasta que una serie de correos electrónicos anónimos, enviados meses antes al teatro, salieron a la luz. Firmados únicamente con la inicial T, criticaban duramente a Ignacio Belmonte. Lo acusaban de traicionar la tradición pianística, de ser un producto de marketing, de no respetar el instrumento. Eran obsesivos en un punto preciso: el trato de Ignacio hacia los pianos que usaba. En uno de los correos se leía: él no entiende. Para ustedes es un genio. Para mí es un carnicero de teclas. No se merece un Steinway, ni un Yamaha. Se merece silencio. La dirección de IP, tras un rastreo paciente, llevaba a un locutorio cercano al taller de Tomás. Rivas comenzó a reconstruir una posible historia. Un hombre que, por décadas, fue un engranaje silencioso en el mundo de la música, viendo cómo los artistas se llevaban todo el crédito, todo el reconocimiento, mientras él se quedaba atrás, ajustando, corrigiendo, salvando presentaciones. Y un artista en particular, Ignacio, que trataba los instrumentos con una combinación de pasión y descuido, que a él le resultaba inaceptable. Pequeños gestos alimentaban ese rencor: un teclado golpeado en un ensayo de mal humor, una cuerda rota a fuerza de insistir. Una vez en que Ignacio, en un arrebato, se quejó en voz alta de que este piano es una porquería, ¿quién lo afina? Tomás, que estaba a pocos metros, escuchó. Una humillación ínfima para unos, una herida abierta para otros. Pero aún faltaba la pieza central, la máscara. El molde encontrado en su taller coincidía, en composición y técnica, con el yeso de la máscara hallada en el rostro de Ignacio. No era algo que se comprara hecho en cualquier mercado, era artesanal. Con el cerco cerrándose a su alrededor, Tomás mantuvo el silencio durante mucho tiempo. Negó, evasivas, cansancio. Un hombre acostumbrado a que nadie lo mirara demasiado, ahora tenía todas las miradas encima. La confesión llegó de un lugar inesperado: su hermana menor. Ella, preocupada, se presentó voluntariamente ante la policía. Contó que días antes del crimen
Tomás había llegado a casa alterado, enojado como nunca lo había visto. Habló de darle una lección a alguien que no respetaba nada. Dijo otra cosa más inquietante. Cuando eran chicos, Tomás hacía máscaras de yeso. Una en particular, blanca, sin rasgos, lo había obsesionado. Decía que detrás de ella todos eran iguales, que el talento era una mentira, que lo único que importaba era el trabajo invisible. El día del crimen, Tomás consiguió entrar al teatro usando su conocimiento de los horarios y la confianza ganada durante años. Sabía qué puertas quedaban mal cerradas, qué pasillos no tenía cámaras aún. Llevaba un overol de mantenimiento para pasar desapercibido. Esperó el momento en que Ignacio estuviera solo. Entró al salón de ensayo. Él, al verlo, no sintió peligro. Era el afinador, el hombre que siempre estaba ahí, silencioso, corrigiendo sus instrumentos. Probablemente le agradeció el trabajo de la mañana. Tal vez ni siquiera dejó de tocar cuando él se acercó. Tomás llevaba en un bolsillo una jeringa con un sedante de uso veterinario que había conseguido en una clínica amiga. Una dosis pequeña, suficiente para debilitar, no para matar. El resto fue rápido. Ignacio comenzó a sentirse mareado. Tomás, desde atrás, lo sostuvo como quien ayuda. Lo recostó en el suelo. Sacó la máscara de yeso, preparada, con una base aún ligeramente húmeda en la parte interior para que se adhiriera con fuerza. La presionó sobre el rostro. Ignacio, aturdido, intentó resistir. Sus manos se movieron, pero no lo bastante. La falta de aire hizo el resto. El mensaje escrito, impostor, fue el último gesto de un hombre que se sentía guardián de una pureza que nadie le había pedido defender. En el juicio, Tomás Galeano fue declarado culpable de homicidio agravado con alevosía. Su acto no fue tan impulsivo. Había planeado el modo, el lugar, el símbolo. No hubo arrepentimiento visible, solo una tristeza amarga cuando escuchó la sentencia. Lucía Ferrer, pese a su amor no correspondido, no había levantado un dedo contra Ignacio. Quedó libre de sospechas penales, pero la culpa de haber estado ausente esa noche, de haberse apartado justo cuando él quizá necesitaba a alguien más en la sala, la acompañaría durante años. Esteban Corbalán, el maestro celoso, resultó ser culpable solo de arrogancia y resentimiento, no de sangre. Sus máscaras eran viejas. Su único crimen, haber disfrutado en silencio la caída del discípulo que lo superó. En Buenos Aires, el Teatro Solís volvió a abrir sus puertas tras cerrar unos días por duelo. El Steinway fue cuidadosamente afinado una vez más. Otros pianistas, otras manos, ocuparon el banquillo. Pero la imagen del cuerpo de Ignacio, en el suelo, con una máscara blanca donde debían estar sus rasgos, se quedó grabada en todos los que trabajaban allí. Porque el asesinato de Belmonte demostró algo que muchos preferirían no enfrentar. A veces, los artistas no mueren por sus vicios, sus excesos o sus propios demonios. A veces mueren por los demonios silenciosos de quienes los rodean, de aquellos cuya labor pasa desapercibida, hasta que el resentimiento decide hacerse notar. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale a like y activa la campanita.